Investigadoras e investigadores en sus primeros pasos. Mis inicios en la ciencia y hacia dónde voy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erendira Aguilar Huerta y les voy a estar platicando un poco sobre mi trayectoria académica a través de este espacio de investigadoras e investigadores en sus primeros pasos de Días con Ciencia. Realicé la licenciatura en Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Zacatepec, en Morelos. Posteriormente hice la maestría y el doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente soy investigadora postdoc en el Instituto de Investigaciones en Materiales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, yo comencé todo esto de la investigación desde la licenciatura, en donde tuve la oportunidad de participar en este proyecto que tenía como objetivo final la producción de bioetanol a partir de residuos lignocelulósicos. Los residuos lignocelulósicos tienen este tipo de estructura, donde en su exterior tenemos lignina y en el interior hemicelulosa y celulosa. Para la sacarificación y fermentación necesitamos que esta de aquí, la celulosa, quede expuesta. Y con esto lo hacemos a través de pretratamientos químicos, biológicos e incluso físicos que nos permitan romper la estructura de la lignina y hemicelulosa, permitiendo acceder a la celulosa. Ocupamos ácido sulfúrico y el hongo Trametes versicolor. Posteriormente se pudo hacer la producción de bioetanol. Se encuentra publicado en este artículo. Todo esto se realizó en el Instituto Tecnológico de Zacatepec bajo la asesoría del doctor Alfredo Quinto Hernández. Después de esto, llegué a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, incorporándome al área de Físico-Química de Superficies, donde pude realizar mi tesis de maestría que llevó por nombre Modelación de la absorción de nitrógeno en mesoporos de geometría elipsoidal. Y es aquí donde conocí a los materiales porosos, un sinfín de materiales porosos que se ocupan para distintos tipos de aplicaciones como almacenamiento de gases, intercambiadores iónicos, catalizadores, purificación de gases, por decir algunos. Estos materiales porosos presentan una estructura hueca, un poro, que va a tener un área superficial específica, un volumen de poro, una geometría. Eso nos va a permitir obtener una distribución de tamaño de poro, poder estudiar fenómenos físico-químicos como condensación y evaporación capilar. Y todo esto nos va a permitir caracterizar a este material poroso a través de sus propiedades texturales. Pero ¿cómo logramos hacer esto? A partir de modelos de poros. Tenemos materiales porosos que son altamente ordenados, en donde podemos idealizar la geometría de este poro. Por ejemplo, el SBA15 presenta poros cilíndricos igual que el MC41, mientras que el SBA16 tiene poros esféricos. Y tenemos placas paralelas en materiales de carbono o grafito. Estas geometrías porosas tienen algo en común, y es que tienen la curvatura constante, ya sean las esferas y los cilindros, y curvatura cero para el caso de las placas. Entonces, en este proyecto lo que se hizo es incorporar una geometría elipsoidal que permita caracterizar a los materiales porosos, en donde la curvatura pues no es constante en todo este poro. Y lo estudiamos a partir de una aproximación de capilaridad clásica, que es la de Bruckner-Tebur, esta ecuación número 1, que nos va a relacionar la presión con la curvatura de la interfase líquido-vapor y la interacción fluido-sólido. La interacción fluido-sólido durante este estudio se calculó a partir de la parte atractiva del potencial de interacción de Lennard-Jones, es decir, a la sexta se hizo la integración y se hicieron aproximaciones de isotermas de absorción como las que se muestran aquí, donde pudimos estudiar la condensación capilar, que es este salto de acá, y la evaporación capilar, que es esta partecita de acá. Esto lo hicimos a partir de proponer poros tipo tintero, en donde la cavidad es elipsoidal y el cuello es cilíndrico. También nos permitió estudiar el proceso de absorción e identificar las zonas donde inicia la condensación capilar. ¿A qué me refiero con eso? A que nuestro poro no es de curvatura constante. Por lo tanto, existirán zonas de mayor curvatura. Estas zonas de mayor curvatura, de acuerdo con los resultados obtenidos, son aquellas
en donde inicia la condensación capilar, es decir, que ahí tenemos un espesor de capa absorbida mayor. La capa absorbida se refiere a ese fluido que se va pegando en el sólido y va incrementando conforme nosotros aumentamos la presión. Para el caso de, tenemos dos tipos, oblatos y prolatos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues simplemente la forma geométrica y la relación entre sus semiejes. Tenemos dos semiejes, llamémoslo A y C. A se localiza en el eje X y Y, mientras que C se localiza en Z. Si A es mayor que C, entonces tenemos la forma geométrica de un oblato. Si C es mayor que A, entonces tendríamos la forma geométrica de un prolato. Las regiones más curvas para el caso del oblato son aquellas que se encuentran en esta parte central, que sería aproximadamente un ángulo de pi medios, mientras que para el prolato sería en las regiones extremas, en donde está el ángulo en 0 y el ángulo en pi. En esas regiones comenzará la condensación capilar. Esto se encuentra publicado en este artículo. Y después en el doctorado continuamos con estos poros de curvatura no constante, pero ahora mejoramos las teorías de absorción y comparamos con simulación molecular. ¿Cómo mejoramos las teorías de absorción? Pues incorporando la interacción fluido-fluido y mejorando la interacción fluido-sólido. A través de la energía libre de Gibbs estudiamos con la primera derivada las isotermas de absorción, con la segunda derivada la condensación capilar y con la tercera derivada la criticidad. La criticidad se refiere a ese límite en el que tenemos un tamaño de poro a partir del cual hay condensación capilar. El potencial de interacción fluido-fluido se calcula a través del Lennard-Jones 12.6. La curvatura de la interfase líquido-vapor a través de su curvatura media, en donde incorporamos este espesor de capa absorbida y la tensión interfacial. También tenemos el potencial de interacción gas-sólido, que se calcula con una ecuación de este estilo, la ecuación número 6, que proviene de la integración de un potencial de interacción tipo Lennard-Jones 12.6, en donde ponemos los límites de integración adecuados para una geometría elipsoidal. Este potencial de interacción es un tipo 10-4-3, donde si aplicamos el límite en el que los dos semiejes sean iguales, es decir, que tendríamos un radio y que este radio sea igual a infinito, es decir, que tenemos ahora una placa, nosotros regresamos al potencial de interacción gas-sólido entre placas paralelas propuestos por Steele en 1973. Actualmente se sigue utilizando este potencial de interacción tanto para teoría como en simulación molecular. El modelo del gas reticulado se ocupó para Monte Carlo. Este modelo es un modelo muy sencillo en donde asocia cada posición a un sitio en una red de n sitios. Cada sitio puede alojar únicamente a una partícula y utilizamos el algoritmo de Metropolis como método para aceptar o rechazar la ocupación. Esto a través de una probabilidad de aceptación, como se muestra en la ecuación número 7, donde tenemos el hamiltoniano, y el hamiltoniano utilizado es este de la ecuación número 8, que contiene a la interacción fluido-fluido, al potencial químico y a la interacción fluido-sólido, donde este parámetro J lo podemos adecuar para que sea atractivo o repulsivo. Entonces nuestra red se ve algo como esto, donde tenemos localizado al sólido en cuadros. Estos de aquí no se van a mover y tenemos espacios vacíos o huecos en donde sí podríamos tener o no fluido. Estudiando esto, entonces podemos obtener resultados de condensación capilar. Para la parte de teoría, a través de la segunda derivada de la energía libre, en donde la igualamos a 0, podemos obtener valores de ángulo y espesor de capa absorbida para la condensación capilar, y estos a la vez nos permiten obtener las presiones de condensación capilar. Se obtuvo que en el oblato las
zonas de condensación capilar inician en pi medios, mientras que en prolatos en 0 y en pi. Y lo podemos contrastar con la parte de simulación molecular, donde podemos observar aquí la isoterma. Este salto es característico de una condensación capilar. Si nosotros vemos cómo está nuestra configuración en este punto, podemos observar algo como esto. En gris tenemos al sólido, en azul tenemos el fluido. Vemos cómo se ve un poco más grueso en las zonas más curvas y se ha engrosado bastante, y es ahora sí muy evidente que en las zonas más curvas tenemos más denso el fluido. Tomamos acá otra configuración y entonces podemos observar que se ha llenado. Ha ocurrido la condensación capilar. Esto ocurre para el oblato y también para el prolato. La diferencia es que acá ocurre en un ángulo distinto. Ahora ocurre en los extremos, que es la zona más curva del prolato, y observamos algo similar. Es más o menos lo que vemos con teoría, pero acá sí lo podemos ejemplificar y es un poco más evidente. Y bueno, si ustedes están interesados en esto, pues aquí está la publicación de ese trabajo. Posteriormente comencé un postdoctorado en donde tuve la oportunidad de trabajar tengo la oportunidad porque aún continúo aquí, de trabajar con simulación molecular, dinámica molecular y Monte Carlo. Aquí sigo haciendo absorción de gases, ahora ocupando moléculas surfactantes. Las moléculas surfactantes son como estas que muestro aquí, que tienen una parte polar y una parte no polar. La parte polar puede ser catiónica, aniónica, anfótera. Y la idea es utilizar estos surfactantes sobre superficies sólidas para ver si mejora la retención de metano o CO2 o cualquier otro gas, considerando que la superficie pudiera ser buena o no absorbiendo este gas. Nosotros podemos estudiarlo a partir de perfiles de densidad como estos de acá. Tenemos acá el sólido. Imaginemos que aquí está el sólido. Y entonces este perfil de densidad en azul es sin surfactante. Vemos un único pico donde son las moléculas absorbidas sobre nuestra superficie. Si nosotros integramos este perfil, obtenemos la cantidad absorbida. Después ponemos nuestros surfactantes, estudiamos la retención, sacamos nuestros perfiles de densidad y es algo como lo que se ve en rojo. También podemos integrarlo y calcular la cantidad absorbida. A simple vista podemos notar que hay más gas retenido por efecto del surfactante que sin el surfactante. También podemos estudiar las GDRs, la función de distribución radial, para saber cómo se está estructurando el gas alrededor de estos surfactantes. También a través de perfiles de densidad podemos ver cómo está el surfactante, dividiéndolo entre cola y cabeza. Podemos hacer muchas cosas con esto. También he podido estudiar las propiedades termodinámicas estructurales de fluidos confinados. Todo esto se está haciendo en este grupo de investigación en donde estoy, en conjunto o bajo la dirección del doctor Héctor Domínguez Castro. Y bueno, aquí tenemos el fluido pegado en el sólido y lo estudiamos a través de perfiles de densidad. Vamos a tomar este que es entre placas paralelas. Tenemos acá el sólido y vemos cómo se está pegando. Lo podemos contrastar con este perfil, son estos picos y es el que está en negro. Acá vemos que hay pocas moléculas, está poco denso, tenemos un gas. Y es esta parte de aquí. Pasamos, está la transición, aquí está justo al mismo valor de presión, una transición líquido-vapor, y ahora aquí vemos que ya está denso, ya es un líquido, y se ve acá contrastado con sus perfiles de densidad, y es aquí en donde aumentan, ¿no? Tenemos el negro y ahora tenemos el rojo. Eso ocurre para el cilindro, la esfera. También podemos hacer diagramas Roté para estudiar la transición líquido-vapor. Las isotermas de absorción, como estas de aquí, la transición líquido-vapor es este primer salto. Si nosotros seguimos aumentando la presión, podemos observar un segundo salto que nos puede hablar sobre una transición de fase de segundo orden, en donde nuestro fluido se está acomodando, ordenando de esta manera. Con el perfil, la función de distribución radial, podemos observar que se ha estructurado con un empaquetamiento hexagonal. Y bueno,
podemos tener este tipo de comportamientos en los fluidos confinados. Esto está publicado por acá en este artículo, si ustedes están interesados, y me ha llevado entonces a presentar mis líneas de investigación como estas que menciono aquí. Teoría clásica de capilaridad de absorción, teoría mecanoclásica de absorción en medios porosos, descripción de la interacción fluido-sólido en distintas geometrías porosas, absorción de fluidos en medios porosos mediante simulación molecular, Monte Carlo y dinámica molecular, y el estudio de propiedades termodinámicas y estructurales de fluidos confinados. Si ustedes estuvieran interesados en estas líneas de investigación, en simulación Monte Carlo, dinámica molecular, en las interacciones fluido-sólido a partir de teorías clásicas o mecanoclásicas, lo que ustedes quisieran respecto a esto, pues estoy aquí en el Instituto de Investigaciones en Materiales en este momento. Ahí dejo mis correos, pueden contactarme. Podemos platicarlo, podemos tener por ahí colaboraciones con los grupos de investigación en los que estoy participando. Y bueno, ¿qué pasó después del doctorado? Después del doctorado, yo terminé en julio del 2022, y es esa transición de no saber qué hacer. Primera, pues porque necesitas buscar en dónde, y segunda, necesitas los documentos oficiales. Entonces esperé en lo que la universidad me emitía algún documento oficial de la acreditación de mi grado, y durante este tiempo estuve haciendo docencia. Me capacité como docente porque terminar el doctorado no te hace buen profesor. Entonces estuve haciendo capacitaciones en docencia, estuve dando clases, planeando clases. Realmente fue una experiencia satisfactoria para mí, en donde aprendí muchísimo. Me di cuenta que la docencia me gusta, que es algo que puedo incorporar a mi vida académica. También hice divulgación de ciencia a través de canales oficiales de Físico-Química de Superficie de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con algunos seminarios de absorción, en conjunto con la doctora Reina Ojeda y el doctor Juan Marcos Esparza Schultz. Entonces estuve haciendo también divulgación de ciencia. Concluí algunos proyectos personales por ahí, tuve tiempo en lo que esperaba poder hacer este postdoc. Desde que iba a terminar el doctorado tenía en mente poder hacer por lo menos un postdoc. Es necesario tener un postdoc porque actualmente las convocatorias de plazas para académicos pues te piden tener por lo menos 2 años de postdoctorado, y si es en el extranjero mejor. Entonces por ahí, si pueden, háganlo. Y pues sigo aquí, estoy en el postdoctorado, en mi primer año en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. He aprendido mucho, ha sido una experiencia altamente satisfactoria, y pues vamos a continuar con esto. Así que vamos a la siguiente sección. Consejos para estudiantes de posgrado. ¿Cuáles son mis consejos? Pues bueno, mis colegas ya han hablado mucho de esto. Si no han visto los videos de investigadores e investigadoras en sus primeros pasos, y este es su primer video, les recomiendo que vean los anteriores. Les han dado muy buenos consejos, y bueno, aquí mencionaré algunos, incluso algunos quizás se van a repetir. Pues el primero son las clases. ¿Qué onda con esto de las clases? Bueno, a esto me refiero con que saquen provecho de todas las clases que reciban durante los estudios de posgrado, le den enfoque para sus investigaciones, saquen todas sus dudas, no se queden únicamente con eso, sino que también sean autodidactas. Si tienen la oportunidad de ustedes dar alguna clase o ser profesor ayudante, no duden en tomarla, les servirá cuando terminen. También hagan colaboraciones, conozcan a sus compañeros, a los demás estudiantes, platiquen con ellos qué es lo que están haciendo. A otros profesores e investigadores muchas veces hacen cosas parecidas a nosotros y podrían existir colaboraciones.
asistan a congresos tanto locales como internacionales, presenten sus trabajos, reciban la retroalimentación como área de oportunidad, siempre para mejorar, y creen contactos, redes académicas para que cuando ustedes terminen tengan en dónde colocarse o a quién preguntarle si hay una oportunidad de postdoc o de trabajo. Por otro lado, no olviden balancear su vida académica con su vida profesional a través de actividades que nos gusten, recreación, pasatiempos, todo este tipo de cosas son importantes. No olviden a sus amigos, familia, platiquen con ellos, cuéntenles sus experiencias. Esto les va a servir para bajar los niveles de estrés que pudieran llegar a tener durante el posgrado. Si necesitan apoyo emocional, no duden en buscarla. Lo importante aquí es que ustedes mantengan una salud mental y física equilibrada, duerman bien, coman bien, hagan ejercicio y pues disfruten lo más que puedan esta etapa, es muy bonita. Terminen de la mejor manera para que lo que venga también sea bueno para ustedes. Y bueno, quiero aprovechar esto último, ya nada más, para agradecerle a todos los que han formado parte de mi trayectoria académica, que me han formado. El doctor Alfredo Quinto Hernández del Instituto Tecnológico de Zacatepec, el doctor Salomón Cordero Sánchez de la UAM Iztapalapa, el doctor Fernando Rojas González de la UAM Iztapalapa, el doctor Orespicio de la UNAM, el doctor Héctor Domínguez Castro de la UNAM. Y por aquí dejo unas fotitos, amigos, familiares que han contribuido en este proceso. Quizás no están todos los que quisiera, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Espero les sirva de algo este video. Días Conciencia. Hagamos de la ciencia un hábito.